La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Antes de pasar el uso de la voz a Irinea y a Magdalena, voy a hacer lectura de su semblanza. Irinea Buendía Cortés es activista y defensora de los derechos humanos de mujeres y niñas. Madre de Mariana Buendía, Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio el 28 de junio de 2010 en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. Gracias a su lucha se han logrado importantes reformas para la investigación del delito de feminicidio, logrando el 25 de marzo del 2015 el primer pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por feminicidio, con la sentencia Mariana Lima Buendía en honor a su memoria, y que obliga a las 32 fiscalías de los 32 estados de la República Mexicana a investigar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres, incluidos suicidios y accidentes. Galardonada en 2015 por el Gobierno de la Ciudad de México a través de IMujeres con la medalla Omecíhuatl por sus destacados aportes al reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Buenas tardes a todas y todos. Yo soy Irinea Buendía Cortés. Mi nombre significa la que ama la paz en medio de esta injusticia. Eso lo meto yo, porque sin justicia no puede haber paz. Mi lugar siempre ha sido con las madres de víctimas de feminicidio, en esa exigencia de justicia y justicia para nuestras hijas que fueron muertas con violencia, para todas, porque todas valen, todas merecen justicia y todas tenían un proyecto de vida que desgraciadamente les fue arrebatado por esos sujetos asesinos feminicidas que no se tentaron el corazón, que fueron viles y cobardes al atentar en contra de su propia vida. Nuestras hijas merecían estar en este lugar. Nuestras hijas tenían ese derecho primordial e importante que es la vida. Pero vinieron estos sujetos asesinos, viles y cobardes que todavía, como en el caso de mi hija y en el caso de la hija de la señora Magdalena Velarde, su hija Fernanda, tuvieron el atrevimiento de decir que se suicidaron. Nuestras hijas no se suicidaron, se los comprobamos plenamente en ese proceso que se llevó a cabo, en donde hubo presunción de inocencia, pero finalmente les comprobamos con perspectiva de género que son culpables. Voy a hacer un poco de historia. Voy a irme a 2010, fecha en que fue muerta por violencia mi hija Mariana Lima Buendía. Mi hija Mariana Lima Buendía es ella. ¿Quién era Mariana Lima Buendía? Mi hija, desde niña, siempre quiso ser licenciada en Derecho, porque quería luchar por esas personas que no tenían dinero para pagar un abogado, por las causas nobles, por la justicia y justicia, por las mujeres que desgraciadamente como ella le quitaron la vida. Pero mi hija sigue litigando por medio de esta sentencia Mariana Lima Buendía, que nos dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 25 de marzo del 2015, fecha en que mi hija Mariana Lima Buendía nació el 25 de marzo de 1981 y que si hubiera vivido en el 2015, el 25 de marzo, hubiera cumplido
34 años. Pero vino un sujeto asesino, feminicida, vil y cobarde, en donde decidió no tan solo arrebatarle su proyecto de vida, sino su propia vida. Mi hija llega al municipio de Chimalhuacán a hacer su servicio social a la entonces Procuraduría del Estado de México, porque ella había terminado ya sus créditos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estaba en la Facultad de Derecho. Allí conoció a este sujeto, asesino feminicida, policía judicial, servidor público corrupto. Iniciaron una relación de amistad, más tarde de noviazgo, para el 13 de diciembre de 2008 se casó con él, sin imaginar que empezaba una vida de extrema violencia para ella, porque ella en ese momento no lo sabía. Eran novios, y la palabra dice novio, aunque tenía los ojos así. Novio, no sabía la violencia que este sujeto asesino feminicida tenía, porque desgraciadamente es un tipo perverso, misógino, violento, machito, cobarde, violador, violento y un sujeto asesino feminicida, que pensó que podía evadir la justicia. Pero, oh sorpresa, no hay crimen perfecto y siempre hay algo que los delata. El 28 de junio del 2010 decidió quitarle la vida después de haber vivido 18 meses con ella de una manera vil y cobarde. Actuó con premeditación, alevosía, ventaja y traición, y pensó que había evadido a la justicia, porque en septiembre del 2011 la Ministerio Público Liliana Ivonne Banda Gómez, junto con la fiscal de género del Estado de México, Guadalupe Liliana Rosillo Herrera, deciden determinar el no ejercicio de la acción penal, determinando que no había elementos suficientes para determinar la responsabilidad de este sujeto. El 17 de noviembre, yo, y perdón que sea primero yo, junto con el abogado Rodolfo Domínguez Márquez, iniciamos los recursos jurídicos y presentamos el recurso de revisión acerca del no ejercicio de la acción penal. Pero en tiempo y forma no nos respondieron, porque las autoridades pueden hacer lo que quieran en el Estado de México. Tenían la obligación de habernos respondido en 15 días hábiles y no lo hicieron. Solicitamos el primer amparo en diciembre del 2011, pero el juez Pinto dijo que todavía había una investigación de por medio y rechazó de plano la demanda. El segundo amparo que solicitamos nos lo dio para que se resolviera en 30 días. Y 30 días hábiles no eran suficientes para toda la averiguación previa que se tenía que hacer. Solicitamos otro amparo y en esas chinganadas que saben hacer las autoridades en el Estado de México, resolvieron el acto reclamado. El procurador, junto con sus ministerios públicos, resolvió el acto reclamado, y que era que en tiempo y forma no nos habían contestado el no ejercicio de la acción penal.
Y al resolver el acto reclamado, nos quedamos sin caso. Ya no teníamos caso. Pero, como yo creo mucho en Dios, y yo todos los días, a partir de que este sujeto asesino feminicida mató con violencia a mi hija Mariana Lima Buendía, yo doblaba mis rodillas y le pedía a Dios justicia y justicia. Siempre, todos los días, en la intimidad de mi recámara, allí lo hacía yo. Y yo considero que Dios fue el que movió la sensibilidad del juez, que no había habido en esa averiguación previa perspectiva de género. Si bien es cierto, en el Estado de México ni en ningún estado no estaba tipificado todavía el feminicidio, pero en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dado la sentencia del caso González y otras, más conocida como caso Campa Volumen, en donde había determinado que todas las muertes violentas tenían que investigarse bajo el protocolo de homicidio, pero con la perspectiva del feminicidio. Y a pesar de que habían enviado a las 32 procuradurías de los 32 estados de la República Mexicana, en el periódico oficial de la Federación había salido esa información, en el Estado de México no lo sabían, o actuaron con desconocimiento, o fueron cómplices de Julio César Hernández Ballinas, policía ministerial o policía judicial del Estado de México. Ya habían sido cómplices inicialmente cuando la médica forense Yaneli Joali Carrasco Lugo hace la necropsia forense el día de los hechos y determina que mi hija había muerto por fractura en el cuello del cartílago sigmoides. Pero como era un servidor público el que había denunciado que mi hija se había suicidado, prefirieron seguir esa línea de investigación. Y todos los servidores públicos de Chimalhuacán se hicieron cómplices. Entonces, cuando determinaron el no ejercicio de la acción penal, solamente había 4 dictámenes: el de necropsia, sin rigor científico, y a sabiendas de la médica Yaneli Joali Carrasco Lugo, que no era ahorcadura, sino era estrangulación armada, el de criminalística, el reconocimiento del cuerpo y el dictamen de lesiones. Con esos 4 dictámenes determinaron el no ejercicio de la acción penal. Entonces, el juez quinto determina que no había habido en esa averiguación previa perspectiva de género. Y obliga a las autoridades de la Procuraduría de Chimalhuacán y del Estado de México, le manda al procurador Alfredo Castillo Cervantes la sentencia Mariana Lima Buendía, y que lleva su nombre en honor a su memoria, teniendo el dictamen forense de 3 médicos, el de la República, el de la Procuraduría General de la República, el de la Procuraduría General del Estado de México y un independiente del país de Guatemala. Y los 3 determinaron que mi hija no se había suicidado, había muerto de asfixia mecánica por estrangulación armada. La fractura estaba en el cartílago sigmoides. Y cuando una persona se ahorca, el lazo o
se detiene por la mandíbula, no tiende a bajar. Entonces, en 15 meses resolvieron esa investigación, esa averiguación previa, consignan ante el juez primero de lo penal en Nezahualcóyotl Porno, da la orden de aprehensión y el 23 de junio de 2016 Julio César Hernández es aprehendido y puesto a disposición. No querían que lo pusieran a disposición porque estaban sus amigotes, primos, familiares, alentándolo y diciéndole al juez que no iban a permitir que lo pusieran a disposición. Tuvieron que hablarle a autoridades de alto nivel para que lograran que el juez, que las fiscales que habían hecho la investigación pudieran ponerlo a disposición del juez. Se hace la primera audiencia vinculatoria y él dice que va a demostrar su inocencia, pide duplicidad de término, se la dan, no puede demostrar su inocencia y el 29 de junio del 2016, 6 años después de que había mandado por violencia a mi hija Mariana Lima Buendía, le dictan el auto de formal prisión. Empieza el proceso que dura 7 años. Nos cambian 9 jueces, violando nuevamente nuestros derechos humanos, pero eso no importa, porque las víctimas nos roban nuestros derechos humanos. No tenemos derechos humanos, pero los derechos humanos de los sujetos asesinos feminicidas, esos sí están a buen resguardo. En cualquier momento. El 6 de marzo del 2023, después de haber hecho ese proceso en donde ingresamos 60 dictámenes, en donde los 60 dictámenes hablan de la responsabilidad que Julio César Hernández Ballinas tiene en la muerte violenta de mi hija Mariana Lima Buendía, el juez primero de lo penal de Nezahualcóyotl Porno da la sentencia condenatoria por 70 años de prisión. Y el 25 de septiembre del 2023 nos citan a la audiencia para reconfirmar la sentencia condenatoria por los magistrados del Tribunal de Alzada, determinando y reconfirmando esos 70 años de prisión, pero todavía no está en firme esa sentencia. Los sujetos asesinos, feminicidas y todos los delincuentes, como dije hace rato, tienen sus derechos humanos a buen resguardo. Y el Poder Judicial les da todavía 8 años para llevársela en amparos y a ver si pueden conmover a algún magistrado en donde los hagan libres. Pero nosotras tenemos confianza en que esa sentencia está muy firme. Desgraciadamente estamos en una emergencia nacional y ustedes mejor que nadie lo saben. Nosotras y nosotros estamos viviendo y viendo la realidad. México está a punto de arder. Y autoridades y sociedad civil lo sabemos. México está pintado de rojo de la sangre derramada por esos sujetos asesinos feminicidas que les quitan la vida a nuestras hijas. Por donde quiera haber violencia. A mí solamente me toca hablar de los feminicidios, pero sabemos cómo está el país. Pero yo no vengo a generalizar todas las violencias.
A mí solamente me toca hablar de los feminicidios. Y necesitamos la sociedad civil, junto con las autoridades, unirnos, porque de otra forma nos van a acabar a ese 52% de población que somos. Los feminicidios son una realidad. Yo no sé si ustedes lo ignoran o yo no sé si solamente nosotras como madres de víctimas lo veamos. Yo inicio a partir de noviembre del 2022 una caravana por las 32 fiscalías de los 32 estados de la República Mexicana para dar a conocer la sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde determina de qué forma se tienen que investigar los feminicidios, en donde esa sentencia nace con el fin de acabar con los feminicidios y poner a los sujetos asesinos feminicidas a buen resguardo. Pero para eso tenemos que acabar primero con la corrupción, con la simulación, con la indolencia, con la insensibilidad, con la tolerancia de las autoridades para que nuestros casos no queden en la impunidad. Porque de otra forma vamos a estar viendo que la corrupción es la madre de todos los vicios. Nosotras lo hacemos porque yo no quiero que ninguna madre tenga que caminar 13 años como yo para poder lograr una sentencia que todavía no se definió. 13 años que se nos resulta ahorita en menos de media hora. Nos han matado a toda la familia, no tan solo a mi hija. El sujeto asesino feminicida tuvo la osadía de ponerle su apellido a mi hija en la espalda, de tatuárselo. La drogaba. Vengo a ponerlas ante la realidad de los hechos, de lo que hemos vivido, de cómo no hemos elaborado nuestro duelo. ¿Por qué sentarnos a llorar o levantarnos a exigir justicia y justicia? Porque si nosotras no correteamos a las autoridades, no se hace nada, a pesar de que dicen que todo delito violento se tiene que perseguir de oficio. No es cierto. No es cierto. Nosotras tenemos que estar allí casi las 24 horas en las fiscalías diciéndoles a las autoridades todo lo que tienen que hacer. Nos convertimos en investigadoras. Ya viene la mitotera, no tiene que hacer en su casa. Ya viene la chismosa, la liosa, la quejosa. Todos los epítetos que nos indican los tenemos que aceptar, porque queremos justicia. Exigimos justicia. Las mismas autoridades nos echan a la calle a gritar, a exigir justicia. Y cuando salimos y pintamos algún monumento, se enojan porque valen más los monumentos que la vida de nuestras hijas. La vida de nuestras hijas no tiene valor. Son mujeres. ¿Qué tienen? No importa. Al fin que son muchas. Nos tocan de a 7:30. Es una vergüenza. Es una vergüenza que hayan pasado por una universidad. Es una vergüenza que estemos en emergencia nacional y el presidente diciendo: nosotros tenemos otros datos, desapareciendo a los desaparecidos, manipulando las cifras de feminicidios.
nosotras sabemos cómo mienten. Son miles y miles y miles de muertes violentas. Y ahora, a partir del 2018, cuando Alejandro Gertz Manero, Procurador Fiscal General de la República, dijo que a sus ministerios públicos les costaba mucho trabajo poder acreditar las razones de género en los feminicidios y que se iban a investigar a partir del 2018 como homicidios dolosos. Ya no es la misma, pues claro que no es la misma, porque ahora son 20 mujeres que matan con violencia cada 24 horas. Cuando mataron a mi hija eran 3 o 4 mujeres. ¿Qué han hecho si estamos con 20 mujeres? ¿De qué forma cuentan a las mujeres que viven en las comunidades y que las matan sin ninguna piedad? Niñas, mujeres en edad productiva y mujeres de la tercera edad. ¿De qué forma las cuentan si esas mujeres ni siquiera hablan español? No tienen la economía suficiente para ir a la fiscalía y denunciar, si muchas veces no tienen ni para comer frijoles. Y todas esas muertes violentas las invisibilizan. No importa. Son indígenas y son viejas. Necesitamos unirnos. Por eso estamos aquí. Porque de otra manera la cifra va a seguir aumentando. Y las mujeres no somos hijas. Las mujeres no somos números. Las mujeres somos personas con derechos. Porque los hemos ganado. Los hemos ganado a costa de la vida. Hemos ganado leyes. Están sobre la mesa, pero no se cumplen solas. El Ministerio Público junto con el fiscal de género es quien tiene la obligación de fundamentar y argumentar las carpetas de investigación de feminicidios. Y si el Ministerio Público no hace la carpeta de investigación como se debe de investigar, el caso no llega en firme y el juez con la mano en la cintura la tira. Casi siempre es una pareja de policías municipales los que se presentan en el lugar donde se denuncia que está el cuerpo de una mujer. No sabemos en ese momento si esté muerta con violencia, si sea feminicidio, pero si esa pareja de policías no tiene perspectiva de género, lo único que va a ir a hacer es a contaminar el lugar y a perder pruebas y evidencias que el día de mañana que se inicie la carpeta de investigación no vamos a recuperar ni mañana ni jamás, y por eso nuestros casos se quedan en la impunidad. En el caso de mi hija Mariana Lima Buendía, perdió la autoridad la cadena de custodia. No abandonó el lugar de los hechos porque desde un principio se vio las complicidades que tenía con el servidor público. Entonces, ¿en quién vamos a confiar? Y si mi esposo y yo nos hubiéramos quedado callados, no hubiéramos de tener una sentencia condenatoria. Pero no podíamos dejar la muerte violenta de mi hija Mariana Lima Buendía, porque la amamos, la seguimos amando, aunque ya no está. Es triste estar en este lugar. También estuvimos ayer en el Congreso para solicitar la
la propuesta de iniciativa de ley Mariana Lima Buendía en este congreso, porque la estamos presentando en los 32 congresos de los 32 estados. Cuando hicimos un resumen de 16 estados y que no conocían la sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y decidí hacer esta propuesta de iniciativa de ley para que los parámetros para investigar las muertes violentas sean con perspectiva de género, para poder acreditar que se trata de un feminicidio, incluidos los suicidios y accidentes en las 32 fiscalías de los 32 estados de la República Mexicana. El segundo efecto es sancionar a servidores públicos corruptos que incurren en omisiones, falencias, negligencias que obstruyen la investigación y obstruyen la justicia. Y el tercer efecto es reparar el daño realizado por las autoridades e impulsar un cambio cultural a partir de la adopción de medidas progresivas específicas para modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación en perspectiva de género y la administración de justicia. La capacitación en perspectiva de género debe de ser constante, no debe de ser una sola vez por año, porque desgraciadamente a este tiempo, a 8 años casi, de que fue dada la sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguen existiendo los mismos vicios y vacíos en todas las carpetas de investigación, porque los ministerios públicos no quieren reconocer y aplicar la perspectiva de género. Por eso estamos dando a conocer todo lo que ya les he mencionado, y yo espero que haya eco en lo que estamos hablando y que no nada más sean palabras que se las lleve el viento. Ojalá ustedes nunca estén en nuestros mismos zapatos, pero tengan por seguro que si eso pasa, ya hay leyes, ya hay protocolos, ya hay criterios, ya hay estándares y ya hay lineamientos nacionales e internacionales que podemos en un momento dado, cuando haya necesidad, y ojalá nunca la haya, para poder acreditar ese feminicidio. A nosotras ahorita todavía nos sigue debiendo la autoridad, no se ha cumplido la sentencia tal y como lo mandata la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque falta la no repetición, garantías de no repetición, falta las disculpas públicas, faltan los memoriales que hagan por nuestras hijas y falta la reparación integral del daño. Así es que la deuda que tienen con nosotras como madres de víctimas de feminicidio cada día se hace más grande, pero seguiremos luchando. Hasta que yo tenga vida, voy a seguir luchando porque la justicia y justicia se cumplan. Y que no nada más sea un deseo, que sea una realidad. Yo voy a leerles el poema de Miguel Lorente y con esto termino. Poner silencio al silencio es como cerrar los ojos en la oscuridad. Nada cambia y de nada sirve. La violencia de género ha venido amparada por el silencio de quien oía y callaba, por el dolor de quien la sufría y era silenciada, por la impotencia de quien hablaba y no era creída. Hay silencio en la voz, hay silencio en la escucha, conforme se desmorona la vida de las mujeres bajo los golpes de los violentos. Quien posee autoridad tiene el relato en una mano y el silencio en la otra, para usarlos a su conveniencia. Por eso el machismo y los agresores han podido contar sus historias y presumir de hombría con palabras que la sociedad ha integrado como parte de la normalidad. En cambio, las mujeres que la sufrían nunca han podido
lechos de lágrimas. Porque el silencio es miedo, pasividad, distancia, vergüenza, concesión, dolor, y todo ello se traduce en más violencia. Si no hubiera silencio entre cada uno de los golpes machistas que asesinan, sus autores no podrían cruzar la distancia que los separa de sus víctimas entre la impunidad y la invisibilidad. El silencio mata más que los golpes, y no queremos que continúe ni vamos a callar un minuto más. Se acabaron los minutos de silencio. Ahora se oirán nuestras voces, nuestra acción contra los violentos y contra el machismo que nos mueve como marionetas. Vamos a cambiar el silencio por palabras, la ausencia por presencia, la pasividad por acción, la distancia por cercanía, la injusticia por justicia, la soledad por compañía, la mentira por verdad. Haremos de la teoría práctica, del guiño mirada, de la denuncia denuncia, de la pesadilla sueño y de la desigualdad igualdad. Traeremos la paz y expulsaremos la violencia. Devolveremos el calor robado y sacaremos la fría amenaza. Pondremos luz y apagaremos las sombras. Y será la ilusión que sustituya a la tristeza de la desesperanza. El silencio es el ruido de fondo del machismo y su violencia. Y ahora lo vamos a callar con el ruido y la convivencia, con el sonido de la acción frente a la injusticia sangrienta de las violencias machistas. El machismo no se va a detener, ni va a silenciar su lenguaje habitual de la violencia, pero la sociedad sí puede hacer que se calle, gritando más fuerte que él los valores. Por eso que necesitamos. No podemos responder ante cada feminicidio y ante cada día de desigualdad con más silencio, ni tampoco esperar a cada feminicidio para responder. Son ya demasiados siglos de silencio y pasividad. Quien calla otorga, y no le vamos a otorgar más días al machismo. Vamos a acabar con el cómplice de los violentos, con ese silencio que imponen a sus víctimas y con el que guarda la sociedad ante el drama de la violencia de género. Necesitamos tu voz, tu palabra, tus gritos, tus sonidos, tu ruido, tu no silencio. Machismo es tiempo y silencio, y hemos decidido no darle ni un minuto de silencio más. Yo no me callé, mi familia y yo no nos callamos. ¿Tú qué vas a hacer? Es cuando. Buenas tardes a todos y gracias por este espacio. Mi nombre es, como lo acaba de decir, María Magdalena Velarde Cruz. Soy mamá de Fernanda Sánchez Velarde, que fue asesinada por Clemente Sandoval, su esposo. Todo esto lo trataron de pasar como un suicidio el 4 de enero del 2014. Desde ese día hemos tenido una larga lucha de 10 años hasta el día de hoy. Pero no solamente fue esa larga lucha, me costaron otros 2 hijos, me quisieron callar. Mis hijos fueron secuestrados y torturados hasta la muerte. Mi hija en ese tiempo estaba embarazada de 4 meses. Ella dejó un niño de 1 año 10 meses. Y les digo que me quisieron callar, pero no. Eso que les hicieron a mis hijos, pues me podría haber tumbado.
pero si me hubiera tumbado, ¿quién iba a exigir justicia por mis 4, mis 3 hijos y mi nieto? Nadie. Lo trataron de pasar como un suicidio y nunca nosotros entramos a reconocer el cuerpo de mi hija. Ese día yo vi el cuerpo de mi hija, pero hasta donde fue velada, y me di cuenta. Ella fue brutalmente golpeada. Yo no sé cómo podían decir que ella se había suicidado. Yo en son de sarcasmo decía, pues mi hija tuvo fuerzas de golpearse ella sola, colgarse y después de muerta cortarse sus dedos, porque es todo lo que le hicieron a ella. Pues desde ese día fue la lucha. Tuvimos que salir del municipio de Cuautitlán Izcalli, del Estado de México, por amenazas de muerte de una tía de este tipo, porque nos llevó policías a querernos sacar de nuestro domicilio, y es el primer intento de homicidio contra mi hijo Alberto, mi hijo mayor. Nos salimos y todos así. Mis hijos, por regresar a ese domicilio a una fiesta, fueron asesinados de una forma brutal. Años después, diríamos como 4 años, logramos la familia que se reclasificara como feminicidio. Se reclasifica y el 30 de marzo del 2021 ya es detenido este tipo y es vinculado al proceso. El 8 de agosto del 2022 es sentenciado a 69 años con 3 meses. Pero dijeron, como al escuchar que lo sentencian, dice uno, pues ya terminamos, ¿no? No, mete apelación y le quitan 26 años. Y dicen que se lo quitan porque no podían juzgar el feminicidio y el aborto a consecuencia del asesinato de mi hija, y que no me podían juzgar por 2 delitos. Le quitan 26 años, pero por el aborto habían sido 6 años más. Y yo preguntaba, bueno, si le quitaban lo del aborto, ¿por qué 26 años? El Poder Judicial acepta que comete un error. Y pues yo les digo que, pues qué clase de errores, ¿no? Qué clases de errores que cometen tan pendejamente y que después uno tiene que pagar. Metimos a paro y el 8 fue en noviembre del 2023 que le regresan la sentencia inicial. Y entonces quedan 69 años, 3 meses, y el 10 de enero del 2024 hay ejecución de sentencia. Y pues tenemos que esperar porque él tiene el derecho de meter todavía 8 años más, la presunción de inocencia, cuando ya fue juzgado y ya fue sentenciado, todavía tiene el derecho. O sea, yo siempre le he preguntado a las autoridades por qué cuidan tantos a estas personas, a estos asesinos, cuando ya fueron comprobados y se supone que cuando los sentencian dicen que pierden todos los derechos. No es verdad. Pierden los derechos nuestros hijos que fueron asesinados. Ellos no. Ellos siguen teniendo derecho. Les siguen respetando sus derechos. Pues al dejar que de 8 años todavía él pueda meter amparos las veces que quiera y las veces que tenga dinero para poderlo meter, pues es algo ilógico para nosotros, ¿no? Debería de ser que ya nosotros ganamos esa sentencia después de tantos años, y no, todavía vamos a esperar ahorita todavía otros 8 años. Bueno, yo se los cuento tan rápido y esto, pero no fue rápido, fue un proceso muy largo, muy desgastante, y pues también mis hijos, mi hija Fernanda y mi hijo Alberto, mi hijo mayor, me dejaron nietos, los cuales yo tenía
conmigo y pues estoy luchando por ellos. Y estoy acompañando a la señora Irinea porque no es justo que a todas las mujeres nos estén asesinando y solamente somos cifras. Somos cifras para nuestro presidente porque no se digna ni siquiera recibirnos. No, pues yo lo veo como que él es macho y de ahí no lo vamos a sacar. Al querer aparentar que las cifras de feminicidio han bajado, no es verdad, no han bajado. Cada día suben más. Como lo dijo la señora Irinea, son 14 mujeres asesinadas todos los días. Las que son denunciadas, porque hay quien no denuncia por esto, por los procesos largos y que dicen a la gente, ¿para qué denuncio si no me hacen caso? Y sí, a veces no hacen caso, pero nosotros insistimos en que sí denuncien, que no dejen así, hagan que nuestros derechos se hagan, que las leyes se sigan y hagamos trabajar a nuestras autoridades aunque no les gusta. Yo hablo por las autoridades del Estado de México, porque ahí son muy corruptas. Ahí a mí no me ayudaron, al contrario, ayudaron a esta persona y pues hasta ahorita estamos en lo que les acabo de contar. Yo sigo acompañando a la señora Irinea porque queremos que llegue a los 32 estados de la República para que los asesinatos de mujeres sean juzgados con perspectiva de género y también los supuestos suicidios y los accidentes de las mujeres que sean juzgados así. Pues sería todo. Muchas gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.